Buenos días, hoy es martes, esto es Lifters, hoy os voy a hablar acerca del entrenamiento de pierna y más en concreto de mi entrenamiento de pierna, de cómo entreno actualmente la pierna, porque es una cosa que me habéis preguntado bastante, no este entrenamiento en concreto, sino otros como por ejemplo el pectoral, la espalda, los bíceps, en fin, que digo, voy a hablaros acerca de cómo entreno este grupo muscular, si estáis interesados en otro en concreto, pues en siguientes episodios lo seguimos hablando. Y a ver, es algo muy sencillo. Realmente con esto lo que quiero dar son ejemplos. No quiero decir que tengáis que entrenar la pierna así todo el mundo, pero yo, por ejemplo, la entreno así. Ya sabéis que yo, particularmente, entreno en casa, siempre he entrenado en casa, por lo tanto, como tengo mi jaula, mis discos, mi barra, y tengo un material, no es limitado, pero es por así decirlo, minimalista, ¿no? No es como, por ejemplo, cuando vamos a un gimnasio y tenemos un montón de máquinas que podemos utilizar. Así que si tenemos este material, evidentemente el entrenamiento tiene que ser de una manera diferente a si tenemos, por ejemplo, muchas más máquinas. No tiene por qué ser diferente, pero realmente si vemos máquinas a nuestro alcance que podemos utilizar, pues sería una pérdida de tiempo no hacerlo. Pero si tenemos este material con el cual podemos entrenar bien la pierna, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo lo hago yo particularmente? Bueno, pues es muy sencillo. En primer lugar, dependiendo de si entreno más cuádriceps o isquios, empiezo con un ejercicio en el cual vaya aislando un poco esa zona en concreto. En el caso de los isquios, suelo hacer un curl femoral en el suelo con toalla, que es un ejercicio muy bueno de cara a ir calentando esta zona e ir metiendo un poco de sangre en esos músculos. Si son los cuádriceps, también tenemos ejercicios como por ejemplo las zancadas, que también son un buen calentamiento o una buena preparación de cara a esos ejercicios más básicos. Y eso sería el comienzo del entrenamiento, ¿vale? Dependiendo de si me centro más en una zona u otra. Luego pasaríamos, y siempre aquí voy a ir a lo mismo, a un ejercicio básico. En este caso o sería la sentadilla o sería un peso muerto, pero realmente siempre son ejercicios que están en mi rutina. A mí me gusta mucho hacer sentadillas, me gusta mucho el peso muerto, son ejercicios en los cuales progreso un montón. Además puedo meter cargas muy elevadas comparado con otros ejercicios, como por ejemplo puede ser un press de banca, y me encantan. En ese sentido, aquí siempre suelo ir a bajas repeticiones, no me gusta hacer altas repeticiones, me encuentro mal, no progreso, realmente al final la técnica, si vas a altas repeticiones en una sentadilla, llega a un punto que se empieza a desvirtuar. Por lo tanto, siempre suelo ir entre las 6 y las 10 repeticiones. Pasando de las 10, normalmente nunca. O sea, realmente, quizás cuando tengo alguna molestia o en la rodilla o en alguna articulación, bueno, pues puedo ir a más altas repeticiones, bajando un poco el peso. Pero realmente, si entreno bien, si estoy en una época en la cual estoy haciendo las cosas bien, entrenando con peso y progresando, siempre me suelo mover entre las 6 y las 10 repeticiones para estos ejercicios básicos, tanto para la sentadilla como para el peso muerto. Que por cierto, la sentadilla suelo variar el tipo de calzado que utilizo. Utilizo tanto calzado minimalista, que os he hablado en otros episodios, como calzado destinado principalmente al powerlifting, que son zapatillas con taco, y las cuales me permiten bajar de una manera más vertical, sentir un poco más el trabajo en los cuádriceps y demás. Si trabajáis con zapatillas de este estilo, zapatillas planas, luego, si pasáis a zapatillas de halterofilia, vais a ver que tenéis mucha mejor técnica normalmente porque habéis trabajado más de la dorsiflexión. Pero bueno, en ese sentido, eso es otro tema, hablaré otro día de ello. Y en cuanto al peso muerto, por cierto, no hago peso muerto convencional, hace mucho tiempo que no hago ese peso muerto y hago peso muerto romano. ¿Por qué? Bueno, porque principalmente es un peso muerto que está más orientado a la hipertrofia, progreso mucho mejor en él y además me resulta mucho más cómodo. Con lo cual, si te gusta más este tipo de peso muerto, puedes hacerle. Si te gusta más el otro, pues también le podrías hacer sin ningún problema. Eso ya a elección de cada uno. A partir de ese ejercicio básico, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pues paso a ejercicios ya analíticos. En este sentido, como dije al principio, a ver, entreno en casa. Realmente los ejercicios analíticos también se pueden considerar ejercicios básicos. Pueden ser, por ejemplo, o zancadas, o hip thrust, o buenos días, o una sentadilla búlgara. Todos son ejercicios que van en esa línea. Tengo una lista de unos cuantos ejercicios que me vienen bien, que están adaptados a mí, y siempre suelo tirar por este tipo de ejercicios. Ya os digo, yo en cuanto al entrenamiento de piernas, el volumen no suele ser muy elevado, por lo tanto no me hace falta meter muchos ejercicios. Pero sí que es cierto que cuando buscamos la hipertrofia, variar algunos ejercicios también está bien, dentro de cada mesociclo y demás. Por lo tanto, yo suelo meter siempre unas 2 variantes después del ejercicio básico, y ahí sí que suelo moverme ya a repeticiones un poco más altas, tampoco mucho más, pero sí que suelen ser entre las 8 y las 12 repeticiones. Como digo, al final tampoco hace falta hacer repeticiones muy altas para este tipo de entrenamientos. Luego, si nos fuéramos a entrenamientos con ejercicios muy analíticos en máquina, igual podemos ir un poco más. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo una sentadilla búlgara, al final no deja de ser una variante de la sentadilla. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un buenos días, no deja de ser una variante en la cual también estamos trabajando parecido a un peso muerto rumano.
Claro, al final esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, al final utilizamos rangos de repeticiones que no son acordes a los ejercicios que estamos realizando. Y una vez hecho esto, una vez hechos estos ejercicios así de forma muy resumida, pues lo que paso son a ejercicios complementarios que no tienen por qué ser de la pierna en este sentido, pueden ser del abdomen, pueden ser para el hombro como el face pull, puede ser algún ejercicio de brazos principalmente para darle un poco más de trabajo. Eso ya depende del mesociclo en el que esté. Por ejemplo, ahora mismo, en este momento en concreto, estoy metiendo bastante face pull, sobre todo para el trabajo del trapecio medio e inferior, y para dar un trabajo al hombro extra, que es un trabajo al final que viene muy bien de cara a mantener la salud articular de este grupo muscular, que ya sabemos todos que es bastante delicado. Por lo tanto, suelo hacer esto. También suelo meter ejercicios de abdomen, me gusta meterles después de la sesión de pierna, aunque eso podemos hacerlo también cualquier día, no tiene por qué ser así. Así que esta es la manera en la que entreno pierna. Mis entrenamientos tampoco son muy largos, realmente los hago más o menos en una hora, hora y cuarto, no me extiendo mucho más. Y como veis, son ejercicios que al final trabajan mismos grupos musculares, pero de una forma diferente. Trabajamos también la estabilidad, trabajamos también el core, y no podemos basar los entrenamientos en simplemente decir, venga, pues hago sentadillas y ya está, o hago peso muerto y ya está. Si nuestro objetivo es mejorar esos levantamientos, pues sí, deberíamos de centrarnos básicamente en hacer la mayoría del entrenamiento con esos ejercicios. Pero si lo que buscamos es la hipertrofia, hay que variar un poco los ejercicios y aunque entrenemos en casa, tenemos muchísimas opciones. Así que de eso os hablaré otro día, de todas las opciones que tenemos para los diferentes grupos musculares. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os sea de ayuda o que os aporte ideas para vuestro entrenamiento de pierna. Y sin más, nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio de Lifters. Que paséis un buen día. ¡Chao!